nuestro segmento La Consulta nos acompaña hoy la licenciada Liz Mainet Hernández. Ella es psicóloga clínica del Centro de Salud de Boca La Caja de la región metropolitana de salud del MINSA. Buenos días y bienvenida en la mañana. Qué gusto que nos acompañes el día de hoy, Liz Mainet. Muchas gracias por la invitación. Buenos días también a todos los televidentes. Bueno, hay que hablar de un tema sumamente importante, sobre todo porque mañana, 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Aquí hemos hablado muchas veces de la importancia de la salud mental y me gustaría pues iniciar la entrevista preguntándote, han cambiado muchas cosas desde hace varios años, sobre todo por el impacto que ha tenido la pandemia en el mundo entero, no solo en Panamá. ¿Cuál es el grado de importancia que tiene la salud mental actualmente o que debe tener en cada persona? Bueno, dos preguntas en una. La principal es que vamos ganando terreno, vamos posicionándonos cada día en esa importancia que debemos darle a nuestra salud mental y eso ya es ganancia. Posteriori a la pandemia, pues en efecto ganamos auge porque era una de las consultas más buscadas y más solicitadas y sostenidas por todo ese tiempo. Luego te digo, ha sido una lucha porque en verdad antes no se valoraba desde ese punto de vista, no tenía pues esa importancia que hubiéramos querido que se tuviera, que le diéramos. Y sí, se da ahora pues posterior a la pandemia, se ve que era necesario y podemos sobrellevar y ya no estigmatizar la consulta de salud mental. Yo creo que es algo bastante común hoy día el hablar del tema de la salud mental abiertamente, porque antes era un poco tabú decir que uno iba al psicólogo, así sea por temas de rutina, simplemente no es sinónimo de que uno tenga algún problema o esté loco, porque antes era muy asociado de que si uno va al psicólogo es porque está loco. Hoy día lo utilizan las personas para poder salir un poco de todos esos problemas o cosas que uno acumula a diario de nuestra vida cotidiana. Es que es lo que yo decía, o sea, antes se estigmatizaba mucho y no te creas, así como me ven y que todavía puedo tener un poquito de menos tiempo que muchos colegas de nuestro territorio nacional en ejerción de la profesión, pero te digo, o sea, todavía yo sí he visto pacientes que me dicen que no vienen por el estigma de que no estoy loco. Y peor aún es cuando le decimos, no, es que tenemos que hacer una referencia interna para psiquiatría, porque necesita pues una ayuda de repente con algún tipo de medicación. Ya, eso es crisis existencial porque probablemente de aquí para el manicomio. ¿Y cuál es el sinónimo? La famosa camisa de fuerzas. Y no es así. O sea, realmente la consulta de salud mental no es así y es tan importante como ir a un chequeo de los dientes, porque es la tarjeta de presentación, por poner un ejemplo. Ir a su médico de cabecera. Liz Mainet, también algo que ha ocurrido es que no solo se debe tratar o se debe ver, se debe prestar atención a la salud mental de los adultos, sino también de los jóvenes, adolescentes y también de los niños. ¿Qué tan importante es que un niño o su padre, su madre, pues lo lleve a la consulta con el psicólogo a temprana edad? ¿Esto se practica, no se practica y qué tan importante es? Ok, decirte que la práctica está establecida sería como engañarnos en un mundo ideal que todavía vamos calando de poquito a poquito. Que sería importante y sería bueno considerarlo, sí, en muchas de las instalaciones de salud sí tenemos ese trabajo mancomunado con pediatría, también con los médicos generales y con las escuelas, porque realmente a partir de los 2 años, 3 años, a ver, parto por la primicia de, cuando tú dices psicología, salud mental, la gente piensa, si no estás loco, tienes el diván, la clásica, te acuestas y va a conversar. Entonces, ¿yo qué le puedo preguntar a un niño chiquito de 2 años? ¿Tienes problema con la mamadera caliente, fría? ¿Cuál es la edad entonces recomendable para atender? Sí, pero tenemos que saber que a partir de los 2 años empiezan los problemas que pueden ser relacionados al desarrollo del menor. Entonces aparece lo que es el autismo, el espectro autista, aparece lo que son los trastornos del lenguaje, aparecen también, vemos las caminatas en puntillas que están asociadas también con el Asperger. Entonces son esas cositas que hace relevancia de explicarle a la población, ok, el niño no va porque esté loco o porque esté enfermo, va a una orientación, el padre de familia con el menor. Es allí donde hace la importancia de que salud mental esté involucrada con la atención de un menor. ¿Qué se puede ver en una consulta realmente ya a un niño?
mayor de los 4 o 5 años y incidir en los 6 años donde se van dando los primeros diagnósticos por trastornos de aprendizaje. Antes de allí no podemos poner diagnóstico, podemos dar una orientación, podemos brindar herramientas para el manejo de la conducta cuando hay temas en el aula, en preescolar, cuando hay desatención, cuando hay intranquilidad motriz, cuando hay una dificultad del aprendizaje a nivel auditivo, a nivel gráfico, a nivel de lenguaje, pero hasta allí, como herramientas coayudantes a la situación psicosocioescolar, no diagnóstica. Después de los 6 años, entonces ya podemos entrar con baterías psicométricas, podemos medir condiciones y situaciones para llegar a un posible diagnóstico y trabajar en conjunto la triada, casa, escuela, y el especialista. ¿Cómo puede un padre en casa poder ayudar a los pequeños precisamente justo cuando están iniciando la etapa escolar, que es bastante difícil dar ese paso de estar todo el tiempo en casa con sus padres y lanzarse a esta vida ya social, donde van a estar compartiendo con niños, donde van a estar haciendo cosas de manera independiente, sin sus padres, de repente enfrentándose a lo que llamamos el acoso escolar o el bullying, que es muy común? ¿Cómo puede un padre ayudar en casa a los niños en estas etapas? Lo primero que siempre le digo ante cualquier eventualidad es conversarlo y no dejarlo en un mito o en un tabú o ni siquiera tocarle el panorama. Las bases sólidas se cimientan en la casa. No importa o no podemos ver el ensamblaje del núcleo familiar. Simplemente es como que las reglas básicas de cuidarte, las reglas básicas de estar pendiente ante qué situación, darle la orientación de hacia dónde buscar ayuda, hacia dónde migrar en una situación de riesgo, cuáles son esas situaciones de riesgo. Cuando empezamos a dar esas cositas básicas, estamos empoderando a nuestros niños para que no permita que situaciones negativas se apoderen o se adentren a él. Entonces, eso es como que lo basiquito. Ya después, cuando tenemos una situación que estamos viendo que nuestros niños están modificando su día a día de lo que era normal, ya no les gusta hacer, entonces es donde se dice buscar el momento oportuno para acercarse a un idóneo, buscar orientaciones y herramientas más allá para poder trabajar en casa. Pero todo empieza con el diálogo. Liz, hay algo que ocurre actualmente y tú escuchas frecuentemente hoy día escuchar decir a la gente, bueno, es que yo sufro de ansiedad, yo sufro de depresión, o principalmente ansiedad. Hay mucha gente que utiliza ese término y a mí me gustaría saber, no sé si de pronto están utilizando el término de forma errada, de forma equivocada, cuándo entender, cuándo asociar, cuándo saber que alguien sufre de ansiedad y sobre todo también cuáles son esas características que llevan a entender que una persona pues puede estar padeciendo de algún tipo de trastorno de salud mental. Mira, te agradezco la excelente pregunta que me acabas de hacer. Yo creo que me acabas de hacer una remembranza con esta pregunta, porque en algún momento yo mencionaba en alguna entrevista, la gente dice, ay, estoy depre, ay, estoy down, o sea, son términos coloquiales de la jerga común. Sí. Pero te digo algo, si realmente nosotros pudiéramos comprender y saber dotarnos de lo que es una depresión, no lo dijeras. Es como decir, yo estoy discapacitada. Ok, tenemos que corregir ese término porque caemos en una condicionante peyorativa contra otra persona y eso no está bien. Entonces, con esa premisa, yo le digo a las personas, no se adjudiquen títulos sin saber. Podemos tener características, podemos tener situaciones, podemos tener emociones, sensaciones de tristeza, de desesperanza, de desánimo, de alegría, de no alegría, de un momento malo. Pero eso es parte de la vida cotidiana. ¿Cuándo se prende una luz o una red flag que decimos nosotros que tenemos que ir a buscar una atención idónea? Cuando ya es continuo, cuando ya pasan más de 3 meses y todavía continúo estando así. No se pasa con nada, yo converso, yo busco una orientación, yo busco un apoyo, hago actividades porque ya estoy como que obligada a hacerlas, pero nada me saca de esa zona en la cual yo no pedí estar.
Entonces, cuando veo esas cosas y eso, aparte, interrumpe mi vida psicosocialmente hablando en la parte de sociedad, ya allí tenemos una condicionante que tenemos que atender. Porque entonces es algo que no me permite, según la escala global de diagnóstico, no me permite estar inmersa en mi día a día cotidiano, desarrollándome de una manera plena y empiezo a tener problemas para ser productiva. Entonces ya ahí tenemos que tener cositas básicas, te lo puedo enumerar, que una persona debe saber. Lo que es el desaseo, lo que es la falta de sueño, lo que es la inconstancia, no termino lo que empiezo, el mal humor, esos cambios de ánimo, no cuido mi comida, lo que como, mi aspecto físico, son cositas que cuando se vuelven rutinarios sin un sentido, es momento de atenderlo. Bueno, Importante. y sobre todo, pues si alguna persona detecta que hay alguien con esas características, Liz, que tú acabas de mencionar, pues tratar también de mencionárselo, buscar ayuda, ya sea por un familiar o también por alguna amistad. Van a tener mañana, que es el Día Mundial de la Salud Mental, una feria importante de salud mental. Es la primera feria que van a realizar. Háblanos un poquito acerca de esta feria que van a tener en esta actividad. Bueno, Emotion Parking. Emotion Parking es una actividad gestada por la Región Metropolitana de Salud y nuestro Centro de Salud de Boca La Caja para reunir diferentes instituciones, diferentes instalaciones de salud, diferentes fundaciones, diferentes universidades, todos en un mismo lugar hablando un solo idioma, en pro de la promoción de la salud mental. Diferentes actividades, no sería una feria de salud sin tener vacunación, así que vamos a tener como una amenidad extra de salud, lo que es la vacunación. Vamos a ver en diferentes stands, diferentes temáticas o problemáticas que existen en el día a día, pero no vamos a dar el problema, vamos a dar las herramientas para manejar esa cotidianidad que tenemos, cómo salir adelante. Se va a hablar de grooming, se va a hablar de relaciones tóxicas, se va a hablar de la conducta narcisista, vamos a tener las mascotas de compañía, porque son una herramienta hoy día muy importante y que debemos valorar, tomando en cuenta que el 4 de octubre fue el Día del Médico Veterinario. Sí. Entonces, saber y conocer todas esas cositas, todo en un solo lugar, en pro de la salud mental. Totalmente gratis, de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Domo del Parque Omar. Bueno, excelente, ya saben, todos tienen esa información para que puedan participar mañana de esta gran actividad en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. Y esos temas que mencionaste, yo creo que es propio que lo podamos tocar y abordar aquí, Liz Mainet, posteriormente. Gracias por acompañarnos hoy en la mañana.